Por eso, dentro de este trabajo en esta obra, pues es importante que lo tengamos, que esté aquí presente y que nos ayude a conocer lo que esta obra significa. Después contamos también con el padre Sebastián López Talavera, que es el autor de todos los artículos que ahí aparecen en esta obra. Es franciscanista por lo escrito y por las clases continuas de formación. Si ayer os hablaba del padre Pedro de Fátima, que había formado en Derecho Canónico a todos los religiosos franciscanos desde los años 60 hasta su fallecimiento, de Sebastián, en nivel de franciscanismo podemos decir lo mismo. Ha formado desde los años 60 a todos los franciscanos, religiosos, religiosas, monjas, sigue formándolos, sigue viniendo desde Valencia a formar a los franciscanos que están en periodo de formación. Es autor no solamente de los artículos que hemos recopilado en esta obra, sino de otros muchos artículos que darían para otra, por lo menos, que esperamos que con la bendición del Padre Provincial salga pronto la nueva obra. El tercero que nos va a ayudar en la presentación de este libro es el Padre Provincial, el Padre Joaquín Zurera Ribó, al cual le agradecemos que esta tarde pueda estar con nosotros y desde luego pues en la presentación del libro de un hermano que ha dedicado toda su vida a la enseñanza y al estudio del franciscanismo, porque veréis, esta obra no es un libro más. Podríamos presentar cualquier libro, cualquiera podríamos escribir un libro y presentarlo, pero esta tarde la presentación de este libro es un trabajo de los hermanos por un hermano. Es el trabajo del padre Rafael, del padre Martínez Fresneda, del padre Eugenio Martínez. Es el trabajo de todos aquellos que se han decidido a llevar adelante el reconocimiento a un hermano que lleva toda su vida dedicada al estudio del franciscanismo, que nos lo ha enseñado, que lo vive y viviéndolo lo plasma en escrito y hace que todos seamos capaces de crecer en este conocimiento de Francisco y de Clara de Asís. Y desde luego, no de cualquier manera, sino entendiendo la vida de ambos a partir del Evangelio, que es lo que ellos marcan en su vida. El padre Sebastián López, pues como digo, a lo mejor digo una burrada, pero bueno, estando a su lado me lo permito. Y además él me lo permite. Posiblemente, y sin posiblemente, es el mejor franciscanista español que tenemos hoy en día. En la orden franciscana, en todas las ramas. Y eso es de agradecer porque es el resultado, como he dicho, de un trabajo. Por lo tanto, esto no es un homenaje, esto no es una recopilación de artículos, esto es el agradecimiento a una vida entregada al estudio, a la profundización. Y como os decía el primer día, en esta jornada de teología que concluimos esta tarde, queremos este homenaje, este agradecimiento a todos los profesores franciscanos que siguiendo la Escuela Franciscana de Pensamiento, de Teología, de Derecho, de Historia, han hecho posible no solamente este Instituto Teológico, sino que el franciscanismo siga con fuerza y presencia en la península ibérica. Doy la palabra al padre Rafael, que va a ser el que primero nos va a introducir en esta obra. Bueno, buenas tardes a todos. Al padre Sebastián, en primer lugar, al padre Miguel Ángel, padre provincial, dignos interpares. A todos ustedes, muchas gracias por la atención que nos van a prestar, porque esta tarde de la 35ª semana de teología ponemos delante de ustedes este libro que ven por ahí, que nosotros tenemos aquí en la mano, y que es el resultado de lo que aquí podemos definir una obra coral. En este preámbulo les digo por qué es una obra coral. La colaboración múltiple ya la ha explicado en parte el padre Miguel Ángel, pero hay que destacar una recopilación del material del padre Eugenio Martínez Manjón, un revisor, corrector de todo el conjunto, no solo de este primer volumen, esperemos el segundo, es el padre Francisco Martínez Fresneda, que ha revisado y ha controlado las incontables citas de escritos de San Francisco y ha unificado muchas de las expresiones.
las ha regularizado también, según la edición crítica de los escritos de San Francisco, que también es parte de la historia de este centro. Esta edición bilingüe, latina y española, al 50% pertenece al ITM. Además, hay un corrector de pruebas, Juan Ortín, y después el prólogo que a mí me lo pidieron y yo traté de hacerlo de la mejor forma posible. El padre provincial accedió a hacer la presentación, a dar el pórtico a todo este conjunto. ¿Por qué una edición de estos artículos y de estos estudios? Pues por el valor que tiene y por el aprendizaje que nos ofrece de los escritos de San Francisco y de Santa Clara de Asís. Así que no es una recopilación meramente histórica y nostálgica, sino tiene un objetivo: revitalizar los contenidos que afectan a la experiencia cristiana de Francisco y de Clara de Asís y de cómo hoy, en nuestro presente, en nuestro siglo XXI, podemos asimilarlo y podemos hacerlo nuestro, porque es una lectura completa de lo que hoy se dice y se mueve con tanta facilidad del carisma, y además de lo que es el contenido de este carisma franciscano. Así que no creo que, si la memoria no me falla, y recordando desde 1992, que se haya producido un franciscanismo así en este conjunto y en esta dimensión, esperando, como digo, a ese segundo tomo que complete todo ello. Porque las enseñanzas para vivir según la forma del Santo Evangelio, esta es la frase técnica que nosotros empleamos, es importante más aún ahora, en este año 2023, en el que celebramos 800 años de la aprobación de la regla bulada por el Papa Honorio III, 29 de noviembre de 1223. Y esto es también un estímulo para nosotros, porque al lado de esta regla vendrá después el desarrollo del franciscano, la multiplicación de sus ramas, y siempre con esa inspiración en la cual los escritos de San Francisco o de Santa Clara de Asís, las hagiografías que también conocemos, nos dan la medida de ambos. Y en tercer aspecto de este preámbulo, vayamos al contenido y a la pertinencia actual que tienen todos estos elementos. Se han dado a veces opiniones sobre los contenidos franciscanos de esta institución académica. Estas jornadas tenían esa intención también. Otras veces se ha hablado de ello, por ejemplo, cuando se celebraba el centenario del descubrimiento de América, o cuando hemos hablado de otros elementos que son parte de la historia franciscana y del pensamiento que ha desarrollado. Esto es importante, y es más ahora cuando volvemos a necesitar una buena raíz en las fuentes franciscanas. Así que tenemos ya el conocimiento de la historia y de la experiencia franciscana. Más aún, aquí se está proponiendo cada año un seminario de estos temas franciscanos. En la licenciatura de Teología Fundamental se habla también de la visión franciscana del misterio cristiano, de la Trinidad, de Jesucristo, de lo que es la Virgen María. Esto lo vamos a encontrar también en este volumen, y por lo tanto lo que aquí proponemos es ofrecer la oportunidad de transitar esta experiencia franciscana sin nostalgias mitificadoras, sino con la actualidad que tiene este pensamiento. Esto, para decir el preámbulo, paso enseguida a decirles lo que significa este volumen, este primer volumen. Está claro que para conocer y entender a Francisco y a Clara de Asís, no solo hay que leer la historia fáctica de su vida, hay que entrar también en los escritos de ambos, porque nos dan la imagen más depurada de él y de ella. Y así cumplimos también una de las propuestas que ya hizo hace más de 100 años Paul Sabatier. Sin los escritos de San Francisco no se entiende lo que él quiso dar a conocer. Así que cada escrito
de estos autores es un eco de la palabra de Dios, de las santísimas palabras divinas, dice el Testamento de San Francisco, que son escuchadas y celebradas en la liturgia sobre todo, y a la vez él es un mediador de estas experiencias, gracias, de las iniciativas de Dios, porque todo viene del Señor. Y la llamada de la gracia debe ser vivida en plena comunión con la Iglesia. Esto es un rasgo evidente de Francisco, por lo que siempre acude al Papa, no solo para ver confirmada la revelación o el carisma que Dios le ha suscitado, arraigado en el Evangelio, así la geografía de los tres compañeros y sobre todo la apertura del Evangelio en la iglesia de San Nicolás de Asís. Él lo recuerda en el testamento suyo en el versículo 14. Francisco es también el mediador ante Clara y sus hermanas de San Damián de esa gracia de los orígenes, que también en este caso han participado como los demás miembros de la familia franciscana, tanto en la vida religiosa organizada y regular como en los seglares franciscanos, que son también una parte importante de esta historia desde 1221, por lo menos. Así que en ello encontramos una ocasión para profundizar en esa intuición personal unida a la acción dentro de la Iglesia que el Papa Inocencio III aprobó verbalmente en 1209 y de cómo esa vivencia se ha ido transmitiendo a lo largo del tiempo, con altibajos, con momentos de esplendor y momentos de decadencia, como pasa en toda institución humana. Si la vida franciscana se presenta entonces así, seguir el Evangelio y observar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, lo dice la regla burada, esa que celebramos desde hace 800 años, la propuesta o la intención de Francisco es esa, el Evangelio, la forma de vida. El Evangelio recibido, vivido, interpretado, asimilado en la comunión con la Iglesia, en obediencia al Papa, a la Iglesia de Roma. Es importante este rasgo porque nos recuerda no solamente lo que él se propone, sino también el interés de que tenga un sentido en esta comunión universal que es la Iglesia. La vida, según la forma del Santo Evangelio, tal como nos la propone Francisco o Clara de Asís, es esta expresión de una vida evangélica en la Iglesia de nuestro tiempo también. Esto es lo que después habrán interpretado, habrán propuesto desde la exhortación apostólica de la vida consagrada del Papa San Juan Pablo II como la fidelidad creativa. La fidelidad creativa sigue estando presente en todos estos documentos que nos ofrecen para asimilar, para leer, para formarnos. Y esto sin que nada ocupe el corazón de cada uno que lo pueda alejar de Dios, dice Francisco. Y lo hace convencido de que de esta manera traducimos al servicio de Dios no solamente esto que hacemos o asimilamos personalmente, sino también lo que transmitimos en la convivencia. Para que, según él dice en la regla novulada, otro documento importante, tengamos en el corazón, amemos, honremos, adoremos, sirvamos, alabemos, bendigamos, glorifiquemos y sobreexaltemos, magnifiquemos y demos gracias al Altísimo y Sumo Dios eterno, Trinidad y unidad, Padre e Hijo y Espíritu Santo. Es decir, es todo un proyecto de vida que tiene en cuenta todo esto, sin olvidar a quien vive a nuestro lado. Es decir, sin dejar de lado que la santidad se construye sobre el amor, sobre la fraternidad compartida, la sororidad, también dicen ahora, vale como expresión, la dulzura amable sobre todas las cosas que ha propuesto San Francisco a todo el que quiera seguir esta vida siguiendo y viviendo en fraternidad. Podríamos insistir más en la regla bulada que este año conmemoramos, como decimos, pero vamos a ir un poco más adelante porque todo esto, el acercarse a esta experiencia, requiere también que haya una profunda mirada a lo que Dios significa en nuestra vida.
a lo que nos expone esta misma regla, a que tengamos presente que en el momento actual, en nuestro tiempo, el ser guiados de esta forma de vida evangélica, desde este núcleo importante y eficaz, es donde nos podemos nosotros renovar, ser conscientes de lo que esta vida cristiana o religiosa franciscana representa, y porque de esta forma de vida está reclamando de cada uno de nosotros la entrega generosa que muchos hacen, muchos también nos han precedido o, Dios lo quiera, nos seguirán para que otros puedan participar de ello. Y en este caso nos conviene ver y meditar con atención por qué Francisco considera a Dios su único bien, el bien sumo, el Dios todo en su vida, solo Dios en la vida. El capítulo 2 de este libro va por estas direcciones. Y además porque considera a Cristo como el punto de partida, el camino, la huella. Contemplarlo a Él como hijo amado del Padre es tener la puerta abierta a Dios. El Señor crucificado es el hermano de todos nosotros para que tengamos claro el fundamento de esa fraternidad que refleja la comunión de vida trinitaria. Y que entonces ahí se anime uno a seguirlo, a orarlo, a escuchar la palabra salvadora. El capítulo 3 de este libro lo pueden controlar también en este sentido. Hay un rasgo que quiero destacar también y está presente en varios capítulos, sobre todo en el capítulo 5, donde la humildad de la encarnación es un misterio elocuente y desconcertante. Decir que el Hijo de Dios se ha hecho hombre es ya de por sí un reto, un desafío a cada uno de nosotros. Así que de esa manera, y descubriendo que Jesucristo es el hermano de todos, se puede amar con el corazón de Cristo, porque se nos comunica mediante el Espíritu, y esto nos lleva a abrir los ojos hacia los demás, para servirles, sí, mediante la entrega humilde de cada uno de nosotros. Esto vale para todos, no es solamente un rasgo de vida fraterna en comunidad o vida religiosa, vale también para todas las personas que encuentran en su esposa, en su esposo, alguien a quien tener presente como el don que Dios les ha puesto en la vida. Y esto, naturalmente, nos habla también de algo que tendrá su sentido cuando lo veamos desde ahí. El capítulo 6 habla de la pobreza. Quien todo lo recibe como don y todo lo entrega como don, comprende el porqué de todo esto. Esta es la actualidad de un mensaje franciscano que se nos presenta partiendo de ese pacto de alianza con Dios para seguir a Jesucristo con la inspiración del Espíritu Santo en la Iglesia, y porque tiene este objetivo, llegar a participar plenamente de la vida de Dios. Los capítulos 11, 12 y 13 del libro van en esa dirección. Así que, comentando alguna cosa más, podemos decir claramente, ningún miembro de la familia franciscana, creo interpretarlo así, sin ofender a nadie y sin excluir tampoco a nadie, ningún miembro de la familia franciscana profesa su propia regla en privado, como si fuera una decisión meramente personal e individual. Por una razón, está llamado a vivir el Evangelio en fraternidad. Y es importante que Francisco, cuando compuso esta regla, aprobada por el Papa Inocencio III y después la bula que hizo proclamar el valor de la regla el Papa Honorio III, y durante un periodo de su vida que tuvo que también afrontar numerosas tensiones, crisis a nivel de la fraternidad que él había fundado y había constituido, pero nunca renunció a la profecía de vivir como hermano de todos. Y eso nos lo invita ahora también. Por eso, Fratelli Tutti, que mencionábamos el primer día de estas jornadas, hace muy bien al recordar en el número 2 el Papa Francisco, que es el santo del amor fraterno.
es decir, del que con los gestos y con las palabras puede tener todavía un valor importante 800 años después de todo esto. ¿Por qué? Porque ilumina el camino de una comunidad eclesial que busca convertirse en una iglesia en salida, como decimos ahora, sinodal, donde se camina en conjunto, en compañía, a la escucha de todos, cercana a los más pequeños, portadora de una buena noticia y que tiene el poder de llenar de alegría y sentido la vida de quienes la acogen. Es un programa importante y de un desafío tremendo para todos nosotros. Así que esto es lo que inspira los fundamentos y las razones por las cuales el Santo Evangelio constituye el fundamento de la vida cristiana y de la vida franciscana, como hemos recordado al principio. Bien, el libro que hemos preparado y que hemos editado quiere hacerles participar de todo esto. Y quiere darles la oportunidad a quien lea, a quien se interese por ello, de frecuentar estos textos franciscanos fundamentales que son importantes para que definamos lo que queremos decir por ahí. Es verdad, también podemos decir que nuestro tiempo no es el mismo de San Francisco, está claro. Eso no hace falta discutirlo ni probarlo. Pero también es cierto que cuando nosotros comentamos todo esto y lo vemos, a nosotros se nos dice, no tienes que hacer lo mismo que él hizo en 1209 a 1226. No. Pero sí aceptar que hay un camino de perseverancia fiel y exigente que pasa por ahí, por ese desapego de las cosas para confiar plenamente en la providencia y en la trascendencia de Dios, en la suficiencia de Cristo. Que esa es la esperanza cierta. De nuevo, podíamos ver el capítulo 3, y es también el reflejo vivido de una mirada alternativa, según el Evangelio, de las cosas, los bienes, las riquezas. Decíamos antes que la pobreza tiene sentido ahí, sí, porque es el ver el don de Dios en los medios que tenemos, en lo que conseguimos, en lo que proponemos para una igualdad que pertenece a todos los hijos de Dios, y que entonces, siendo todos criaturas de sus manos, hermanos y hermanas, podemos entonces pedir, proponer, vivir en esta desapropiación o en esta tenencia de los bienes que son don de Dios, compartidos y distribuidos de forma equitativa, porque todos somos hijos de Dios y todos podemos dirigirnos a Él con la confianza de encontrar al Padre de todos, con el corazón vuelto al Señor, una expresión muy clara de San Francisco, y desde la fe vivida sin condiciones, donde arraiga la oración, el espíritu de oración que nos dice San Francisco, tiene que estar siempre presente, porque en ella se concentra el crisol de la caridad. El capítulo 4 del libro también habla de estas cosas. Y por lo tanto, ahí la mirada positiva a las cosas que son huella, vestigio de Dios, del sumo bien. Cristo nos enseña ese camino. Ahí es donde encontramos a San Francisco. Bueno, pues creo que tengo todavía algún minuto. Bien, pues terminamos invitándoos a que este libro os sirva de ayuda y os dé a conocer algunas de estas propuestas que creemos son importantes, al menos para nosotros. Y en lo que podemos compartir, ahí está también. Es verdad que requiere calma, pensar, reflexionar, decidirse libremente, porque en esto hay que aceptarlo y después trabajar tanto. Sí, eso, bueno, no les tengo que decir ninguna de estas cosas porque ahí están quizá más y mejor preparados que yo. Termino. Así que en medio de tantas prisas y de tantos vaivenes como nuestro mundo está, tomémoslo con un poco de calma, dejemos al lado la prisa y pensemos en este camino franciscano que nos ayuda a no tomarnos a mal ni a enfadarnos con las cosas.
y final. Hay que pedir lo que decía un escritor grande. Dios mío, haz que los malos se vuelvan buenos y que las personas buenas sean simpáticas. Gracias. El hermano Gil, el tercer compañero de San Francisco, que él se encontró una tarde cuando volvía de hacer oración en un bosquecillo que había cerca de Santa María de los Ángeles. Hoy es una plaza y es un montón de piedras y cemento. Pues este hermano Gil nos ha dicho que no se puede hablar de San Francisco sin lamarse uno los labios. Por lo tanto, si todos nosotros esta tarde salimos de aquí lamiéndonos los labios por culpa de San Francisco, no hemos perdido el tiempo. Las primeras palabras de la presentación de la obra tienen que ser necesariamente de agradecimiento. Nunca se me ocurrió pedir, tampoco sugerir, la publicación de los artículos que a lo largo de muchos años iba escribiendo sobre temas referentes a la experiencia cristiana o evangélica de Francisco y de Clara de Asís. Un buen día me entero que algunos hermanos estaban preparando la edición de dichos artículos, que hoy es ya una realidad. Publicación motivada, según dichos hermanos, porque habían recibido a través de mis lecciones o charlas su primera iniciación al conocimiento de los escritos de Francisco y de Clara de Asís, y por lo tanto a la posibilidad de vivir la experiencia del Evangelio de los dos santos, una de las más maravillosas aventuras posibles. Aquí quiero repetir sus nombres por orden alfabético. Hermanos Eugenio Martínez, Francisco Martínez Fresneda, Joaquín Zurera, Juan Diego Ortín y Rafael Sanz. Con palabras de Francisco de Asís, les digo a todos ellos, con la caridad que es Dios y con la voluntad de besar vuestros pies, gracias. Francisco y Clara de Asís, la vida según la forma del Santo Evangelio. Es el título del volumen que presentamos a vuestra atención y que es el resultado de la reunión de varios artículos que tienen como objetivo exponer algunos de los temas de la experiencia cristiana o de la experiencia del Evangelio de Francisco y de Clara de Asís. En concreto, lo componen 28 temas o artículos. Ya esta sumaria exposición revela que la obra se presenta sin otra unidad que la que les da el contenido de los distintos temas que lo forman. Otro punto. La teología de Francisco y de Clara. Por supuesto que ni Clara ni Francisco habían estudiado teología, ni eran teólogos de profesión. Solo cristianos que confesaban su fe, la celebraban en los sacramentos, le daban fachada con el seguimiento de la vida y pobreza de nuestro Señor Jesucristo y de su Santísima Madre, y la ofrecían como don y gracia a los demás. Vivían el contenido de lo que hablan los libros de teología. El hecho de que durante muchos años me haya dedicado a dar clases de teología me impulsó a poner en evidencia que la experiencia cristiana o del Evangelio es el contenido de los escritos de los santos
hablan de lo mismo que los textos de teología, pero con otra música y con otro idioma. De hecho, casi todos los artículos que contiene este volumen que presentamos, por no decir todos, hacen referencia o tienen que ver con las distintas áreas o capítulos de la teología. El Evangelio a toda costa y sin apaños. A Francisco y a Clara los hizo el Evangelio, la escucha del Evangelio y su observancia. Lo testifica el comienzo de sus respectivas reglas. La vida y regla de los hermanos y hermanas es esta: observar el santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Los dos, Francisco y Clara, están literalmente amasados de Evangelio y de su observancia. Eso es lo que indiscutiblemente define e identifica a los dos. Los dos son dos evangelios vivientes, dos evangelios de cuerpo entero. Pero es que además está muy presente en sus escritos esa fina lámina de la espada de doble filo de que habla la carta a los Hebreos 4:12, que abre en canal al que se decide a vivir lo que dice el Señor en el Evangelio. Los dos, Francisco y Clara, han apostado en su observancia del Evangelio por el sin glosa y sin el apaño. Me atrevería a decir a lo bruto y sin componendas. Los dos han querido ser los nuevos locos en seguimiento del primero de ellos, Jesús, el Señor. Sabéis que esto es algo que dice la leyenda perusina. Sus escritos están invadidos por vocablos o expresiones que chirrían de radicalidad. Además de los textos radicales de los evangelios como Mateo 7:18, 10:39, 16, 24, etc., cabe señalar algunas expresiones que señalan y apuntan a las raíces del Evangelio. Por ejemplo, dentro y fuera, en latín suena intus et foris. Sobre todo, en latín suena super omnia. También amar más que la madre ama a su hijo carnal. Vaya disparate. Los hermanos y hermanas no se apropien de nada para sí, ni casa, ni lugar, ni cosa alguna. Los hermanos sean más que nadie menores. Los hermanos estén sometidos a todos los hombres que hay en el mundo, y no solo a los hombres, sino también a todas las bestias y fieras, etcétera, etcétera, etcétera. Indudable, por tanto, que los dos, Francisco y Clara, han ido sin pestañear hasta las raíces del Evangelio, hasta la esencia que los frascos pequeños suelen contener. Por eso, si algo me interesa en la presentación del volumen del que venimos hablando es hacer ver, destacar lo que tanto Francisco como Clara han considerado que era principal y prioritario en la vida según el Evangelio de sus hermanas y hermanos, y también lo que me parece que es más original en ellos. A ellos voy a dedicar lo que queda de presentación. No será posible señalarlo todo, ni todos sus matices, según lo que dice el Señor en el Evangelio. Francisco y Clara, caminando con el Evangelio en las manos, han ido descubriendo, al comprometerse a observar el Evangelio, el contenido de lo que dice el Señor en el Evangelio y que ellos nos ofrecen en sus escritos. De dicho contenido escogemos solo los siguientes temas, ya que el tiempo no llega para más. Y los temas son los siguientes: el Dios del Evangelio, el Jesucristo del Evangelio,
el Espíritu Santo del Evangelio y la fraternidad y pobreza del Evangelio. Son temas fundamentales. Los 6 primeros tratan de las 3 personas que más nos quieren: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No hay nadie que nos quiera más. Y no hay nadie que sea más la fuente de nuestra vida ahora mismo. Por lo tanto, con decir esas 3 cosas o tocar esos 3 temas, podríamos terminar. Pero seguiremos con la fraternidad y la pobreza, que son 2 valores evangélicos que ellos subrayaron descaradamente y con inmensa fuerza. El Dios del Evangelio. Para Francisco y Clara, el Dios del Evangelio que ellos han descubierto contemplando y con el que se han comprometido al prometer observar el Evangelio, es el Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, de quien viene todo y a donde todo va a parar. Es el Dios del Evangelio que por eso precisamente tiene la primacía y la principalidad en la vida de las hermanas y de los hermanos. El Dios del Evangelio es el Dios a quien Francisco llama el bien, el todo bien, el sumo bien, el que hace y dice todo bien, el que solo es bueno, destacando así la absolutez y la singularidad de Dios en la bondad y la certeza de que nadie es bueno sino solo Dios. El Dios del Evangelio es el gran limosnero, quien después del pecado todo lo que creó para bien del hombre lo ofrece gratis, de limosna, tanto a los dignos como a los que no lo son. El Dios del Evangelio es el que envía a los leprosos y el que da la gracia para practicar la misericordia con los leprosos. El Dios del Evangelio para Francisco y Clara es el Dios generoso y gratuito, que se da de balde y sin papeles. El Dios del Evangelio es el Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, que ha querido y sigue queriendo tener relaciones con nosotros, que por eso Francisco dice que somos hijos del Padre, hermanos del Hijo y esposos del Espíritu Santo. El Dios del Evangelio es el Dios que es como a él le place y le da la gana, el que es a su manera y condición, a quien nada ni nadie puede condicionar ni presionar. El Dios del Evangelio es Dios a quien Francisco llama mi Dios y mi todo, que quiere decir que Dios es todo en todas las cosas. El Dios del Evangelio es el Dios gozo y alegría, que por eso Francisco decía a sus hermanos: guárdense de mostrarse tristes e hipócritamente sombríos, antes bien, muéstrense gozosos en el Señor y alegres y convenientemente agradables. El Dios del Evangelio es el Dios que es y el que era y el que ha de venir, es decir, el primero y el último. Y por eso con Dios nunca se juega con ventaja, ni por adelantar. Antes que buscadores de Dios, decía Francisco, somos los encontrados por Él. Y es que ante Dios solo se puede vivir de limosna. El Jesucristo del Evangelio. Así que hemos visto a Dios Padre, Dios Hijo, el Jesucristo del Evangelio. Francisco y Clara, caminando con el Evangelio en las manos, nos ofrecen también el retrato de Jesucristo, de su contemplación y de su seguimiento. Para Francisco y Clara, el Jesucristo del Evangelio es el Jesucristo que es el centro de las relaciones entre Dios y el mundo, lo que llamamos el cristocentrismo. Para Clara y Francisco no hay vida cristiana verdadera si no es cristocéntrica.
Por eso ellos no tuvieron más afán y deseo que Jesús, porque él les había robado la vida con la prisa de seguir sus pasos. El Jesucristo del Evangelio es el que es el Hijo amado del Padre, que le basta a él para todo, porque es su suficiencia. El Jesucristo del Evangelio es el Jesucristo de los misterios de la vida terrena de Jesús, sobre todo su nacimiento, su pasión, muerte y resurrección. El Jesucristo del Evangelio es el Jesucristo presente y salvador en la palabra y en la Eucaristía. Es el Jesucristo que va abriendo camino para que lo sigamos. El Jesucristo del Evangelio es el Jesucristo pobre y humilde de la kenosis. Es el Jesucristo como última palabra de esperanza y utopía, porque Dios no tiene más final y horizonte que Jesucristo, con quien reinaremos, gozaremos y poseeremos las moradas eternas, decía Clara. Es el Jesucristo a quien se unen y acompañan Francisco y Clara en su oración cuando recitan el oficio de la pasión. El Espíritu Santo del Evangelio. Francisco y Clara, caminando con el Evangelio en las manos, comprendéis que esto es el cristiano, es una definición del cristiano. El cristiano es un señor y una señora que caminan hacia el Padre del cielo y caminan con el Evangelio en las manos, que es su ruta. Y no hay otra manera de ser cristianos. Francisco y Clara, caminando con el Evangelio en las manos, descubrieron y desearon sobre todas las cosas el Espíritu del Señor y su santa operación. Para Francisco y Clara, el Espíritu Santo del Evangelio que confesaron y conocieron al comprometerse a vivir observando el Evangelio es el Espíritu Santo, que es el agente principal en la vida de las hermanas y de los hermanos. El Espíritu Santo del Evangelio es el Espíritu Santo sin el que ni somos cristianos ni podemos vivir como cristianos. El Espíritu Santo del Evangelio es el Espíritu que hay que desear sobre todas las cosas. El Espíritu Santo del Evangelio es el Espíritu Santo que nos ata y une en comunión fraterna para servirnos y obedecernos unos a otros espiritualmente, porque esa es precisamente la obediencia de nuestro Señor Jesucristo. El Espíritu Santo del Evangelio es el Espíritu Santo que trae a la casa de nuestro corazón al Padre y al Hijo para que moren y vivan en nosotros. El Espíritu Santo del Evangelio es el que recibe en nosotros cuando comulgamos el cuerpo y la sangre de Jesús. El Espíritu Santo del Evangelio es el que es el esposo de la Virgen y de Clara y de sus hermanos. Y el Espíritu Santo del Evangelio es el que nos purifica, ilumina y enciende para que sigamos a Jesús y lleguemos hasta el Padre, que es nuestra meta definitiva. Esa es la fotografía, la estampa que Francisco y Clara nos ofrecen del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Las tres personas que más nos quieren, que más nos trabajan y que más desaires reciben. La fraternidad del Evangelio es lo penúltimo. Francisco y Clara, caminando con el Evangelio en las manos, descubrieron la fraternidad del Evangelio, el regalo que nos había hecho Jesucristo al compartir con nosotros su filiación, en la que todos somos, y no podemos ser otra cosa que hermanos unos de otros en Jesucristo. Nada ata y une más que Jesucristo.
Para Francisco y Clara, la fraternidad, el ser hermanos del Evangelio, es la fraternidad que tiene origen y arranca de la participación que Jesús, el Señor, nos ha hecho de su filiación divina. Si todos somos hijos de Dios por, con y en Jesucristo, todos también hermanos por Jesucristo, con Jesucristo y en Jesucristo. Y esa es la razón del que el ser hermanas o hermanos sea prioritario y principal en la forma de vida según el Evangelio de sus hermanas y hermanos, ya que es lo primero que somos después de ser seguidores de Jesús y observantes de su Evangelio. La fraternidad del Evangelio es la fraternidad en la que la respectividad, el cara a cara, el viaje de ida y vuelta del hermano al hermano es constitutivo de la fraternidad del Evangelio. La fraternidad del Evangelio es la fraternidad en la que el amor de los hermanos entre sí es mayor que el de la madre a su hijo carnal. La fraternidad del Evangelio es la fraternidad en la que el hermano, cada hermano, es la casa y la celda de su hermano o hermana. La fraternidad del Evangelio es la que se identifica y se juega en ser menor que nadie para servicio de todos y a todos. La fraternidad del Evangelio es la fraternidad que es gratuita y de balde. Porque el amor entre los hermanos no tiene otra justificación, ni otra ganancia, ni otra utilidad que el amarse más que la madre a su hijo carnal. La fraternidad del Evangelio es la fraternidad en que los hermanos no se suplen con nada ni con nadie. Y por último, la pobreza del Evangelio. Francisco y Clara, caminando con el Evangelio en las manos, descubrieron, al comprometerse a vivir observando el Evangelio, que la pobreza del Evangelio era indiscutible y sin vuelta atrás. Si se quiere ser seguidores de Jesús el Señor, y descubrieron la riqueza de la pobreza. Para Francisco y Clara, la pobreza del Evangelio que con él en las manos conocieron y observaron es la pobreza de Jesucristo. Y es la pobreza que es Jesucristo, el pobre Jesucristo del Evangelio. La pobreza del Evangelio es la pobreza que no tiene más razón y por qué que el Evangelio de Jesucristo y el Jesucristo del Evangelio. Que por eso es principal y prioritaria en la vida del Evangelio de los hermanos menores y de las hermanas pobres. La pobreza del Evangelio es la pobreza que cree y confiesa desde la fe la propia dependencia del Padre del cielo y la constitutiva nada y fragilidad nuestra. Es la pobreza que renuncia a toda propiedad de lo que sea que nos asegure, a toda garantía que nos defienda, como pueden ser las cosas materiales, la ciencia, los cargos u oficios, la estima y el honor propio, la propia voluntad, los propios talentos y cualidades, la inclinación natural a juzgar a los demás y por fin hasta el propio cuerpo. La pobreza del Evangelio es la pobreza gratuita, la pobreza sin finalidad ni utilidad alguna, que ni es un medio de hacer la vida más difícil de lo que ya lo es, ni un medio de acercamiento táctico y estratégico a los pobres para ganarlos a Cristo. Francisco y Clara fueron pobres porque Dios se nos ha dado haciéndose pobre en Jesucristo y en Él ha compartido la pobreza de los pobres y se ha puesto a su lado. A Francisco y a Clara les bastaba y les sobraba con esta razón, que por supuesto no sirve para nada, pero que resulta ser la buena noticia para los pobres. La pobreza del Evangelio es la pobreza que está
solo en función de Dios y de su mayoría absoluta en cuanto vacío y oquedad para el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, para los hijos de Dios y para las demás criaturas. Es la pobreza que llamamos material y que quita la seguridad y el acomodo que dan los bienes y el dinero. Es la pobreza de los pobres y con los pobres, con quienes se convive con gozo. Es también la pobreza del espíritu, la pobreza como sacramento de nuestra nada de criaturas, que obliga a renunciar a todo lo que pueda empañar nuestra dependencia del Abba del cielo. Y para terminar, con el Evangelio no se acaba nunca. Francisco y Clara siguieron caminando con el Evangelio en las manos y descubriendo otros muchos temas y contenidos. Nosotros hoy no podemos acompañarlos. Muchas gracias. Yo pensaba que venía de florero para adornar la mesa. Agradecer a los hermanos el trabajo realizado. Sebastián, que no quería ni pensaba escribir ningún libro, sino solamente sus reflexiones que iban apareciendo en Selecciones de Franciscanismo de manera especial. Y los hermanos que se han dedicado a irlo revisando todo, a sacar este primer volumen, y Sebastián ya me quiere vender el segundo. Así que veo, Sebastián, cómo te maneja esta gente. Así que ya sabéis, tenéis que comprar el primero e ir ahorrando para el segundo, para que así salga la colección completa. Cuando íbamos a entrar al noviciado, Sebastián vino a darnos los ejercicios espirituales a Estepa, al grupo que estábamos allí, a 4 hermanos en concreto en aquel momento. Y una cosa que nos machacaba mucho es: esto es así, y si no, ir a consolar a vuestra madre, que todavía estará llorando. Todavía estamos aquí, Sebastián. Y es que, como decía Santa Clara, que entre los más grandes beneficios que hemos recibido del Padre de las Misericordias, sin duda que el más grande es el de la vocación. El regalo que Dios nos da y el regalo que se hace posible con un corazón vuelto a Dios y con el regalo de los hermanos con los cuales compartir y convivir, cada uno con nuestras rarezas, pero con un vínculo que nos une, que brota de ese espíritu que nos mueve a sentirnos, a vivirnos y a ser realmente hermanos. Es un tesoro todo lo que viene recogido y lo que queda por recoger, ¿verdad, Padre Fresneda? Qué lujo. Y lo contento que está él de decir: vamos a sacar el segundo volumen. Es un lujo porque no son simplemente palabras y sabiduría, porque nosotros gastamos demasiadas palabras. La riqueza que tiene es que todo lo que el hermano Sebastián ha ido recogiendo brota del encuentro con la palabra, con mayúsculas, y de bucear en las auténticas fuentes, no en el último libro de moda, sino realmente ir a Francisco y Clara de Asís. ¿Qué han hecho? ¿Qué nos han dejado escrito? En su tiempo, ciertamente, siglo XIII, pero una palabra que siendo casi 8 siglos atrás sigue estando viva hoy. ¿Y qué nos han dicho? No simplemente a través de lo que ha aparecido de su escrito, sino sobre todo a través de su vida. No se entienden las palabras si no hay detrás una vida. Y en nuestro caso, sin echarle muchos moños a Sebastián, porque tampoco le gustan los moños, más bien le gusta cortarlos, habría que decir que los que hemos pasado por sus manos y por su formación nos ha enseñado a conocer a Jesucristo, al Dios Trinidad, al Padre, al Hijo, al Espíritu, al Evangelio, a la pobreza, a la minoridad, el amor a la Iglesia y demás. Pero nos ha enseñado que todo eso se ratifica cuando ves una vida. Y una vida que testimonia y que contagia.
Y yo en estos momentos se me viene siempre a la cabeza con quien Sebastián compartió años en Selva, que es Juan Cabrera, que en paz descanse. Como que creo que también forma parte de todo esto. Porque la reflexión que él escribe es una reflexión que ha venido digerida, masticada y vivida. Y yo creo que quizás ese sea nuestro gran tesoro. Necesitamos personas que realmente quieran enraizarse, profundizar, masticar y alimentarse de la auténtica espiritualidad. Espiritualismo hay mucho, novedades hay mucho, invenciones hay muchas, pero al final la fuente es Cristo. Y si no está Cristo, ¿a qué estamos jugando? Queremos quitarlo a Él para ponerlo nosotros. Gran peligro. Por eso, quizá con la oración de San Francisco al final de la carta a toda la orden, concluyo su deseo. Concédenos por ti mismo a nosotros hacer lo que sabemos que quieres y querer siempre lo que a ti te agrada, para que, iluminados y purificados por el Espíritu Santo, podamos seguir las huellas de nuestro Señor Jesucristo. Y por sola tu gracia llegar hasta ti, Altísimo, que en perfecta Trinidad y en simple unidad vives y reinas y eres glorificado por los siglos de los siglos. Dicho de otro modo, si no buscamos lo que Dios quiere de nosotros, ¿a qué jugamos? Y si no dejamos que el Espíritu vaya iluminando y guiando nuestros pasos, vamos engañándonos. Y si no es Jesús el camino de nuestra vida, ¿qué camino estamos buscando? Hay muchos senderistas, hay muchos inventores de la última novedad, pero la gran novedad, la que aún está por descubrir, y por eso terminaba Sebastián diciendo, todo lo que queda aún de encontrar es el Jesús del Evangelio, el que por nosotros se ha hecho camino y camino de salvación. Gracias a Sebastián, gracias a los hermanos que habéis hecho posible este parto y que estáis haciendo posible el segundo parto, que ya luego veremos Frenela cómo saca para pagarlo, pero sabéis que Frenela tiene para eso mucha capacidad, lo vende a diestro y siniestro. Pero lo importante es eso, es decir, no simplemente recopilar lo que él ha ido trabajando, sino saber que la única intención de Sebastián ha sido que a través de lo que ha ido escribiendo, contagiar y comunicar lo que realmente ardía en su corazón e iba viviendo cada día. Por eso es el gran agradecimiento. Si no hay vida, todo son palabras. Gracias. Pues llegamos al final de este acto en el que Sebastián lo primero que me dice es que no tarde mucho. Pues no vamos a tardar mucho porque dos cosas solamente en esta conclusión de estas 35ª jornadas de teología. En primer lugar, agradeceros a todos vuestra presencia aquí estas 3 tardes. Para nosotros organizar la jornada de teología es un esfuerzo, no cabe duda, pero siempre estamos con la duda de cuál va a ser la respuesta, como nos habéis respondido, como todos los años hacéis en esta jornada de teología, llenando el salón de actos. Ahora con los medios virtuales, pues esto ha estado abierto a las hermanas que están en África, a muchos religiosos, algunos religiosos en América Latina y por supuesto los que no están en España y que nos han ido siguiendo a lo largo de estos 3 días. A todos, muchas gracias por vuestra presencia y por hacer realidad esta jornada de teología. En segundo lugar, recordaros que estas jornadas de teología siempre giran en torno al pensamiento franciscano. Por eso el año que viene, dentro de esta celebración de los 800 años de la regla, pues la jornada de teología serán eminentemente franciscanas y girarán en torno a ello. Ya estamos trabajando, hemos hablado ya con algunos para que puedan estar con nosotros el año que viene y si Dios quiere, estas jornadas de teología serán en esta celebración de los 800 años.
Lo único que me cabe decir en esta tarde es que nos vayamos todos lamiéndonos de lo mucho que hemos disfrutado de lo sabroso de esta tarde. Bueno, muchas gracias. Hasta luego.